claro, porque yo vengo echando unas bases, diría yo, porque quiero hablar de los deberes cristianos, pero no será fácil uno entender cuáles son los deberes y las responsabilidades de un cristiano si antes no tiene un verdadero fundamento de qué es la vida cristiana, qué es ser cristiano. Entonces estamos trabajando algunos aspectos importantes y hablábamos acerca de el pecado como tal, que nos es perdonado, hablando de la nueva criatura. Vamos a leer mejor el texto para que tengamos una mejor comprensión. En Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3 verso 9. Todo lo que es nacido de Dios, óigase bien, todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hablábamos de una simiente de Dios, que eso ya lo hablamos ampliamente, que no permite, porque es nacido de Dios. Lo que es nacido de Dios, esa simiente de Dios, no peca. Que en nuestro ser hay una simiente que no peca. Todo lo que es nacido de Dios no peca. Hay una parte en nosotros que no nos permite pecar. Eso es un milagro y es realmente lo que es la naturaleza, la esencia de Dios en nosotros. No tiene nada que ver con el pecado. Esa es la obra grandiosa del Señor, que nosotros podamos en ese milagro de la salvación llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Y esa naturaleza divina, por ser divina, no peca. Amén. Pero entonces nos preguntábamos, ¿quiere decir eso que los cristianos entonces no pecan? Fíjese bien, porque es que es un poquito como aparentemente contradictorio, porque no quiere decir que un cristiano, desde que recibió esa simiente y tuvo esa experiencia y es un verdadero hijo de Dios y nació de esa simiente espiritual, entonces ya no peca, porque no es así. En nosotros hay una parte externa, el hombre viejo, la carne. Por eso la lucha del cristiano siempre se remite a las pasiones pecaminosas que hay en el hombre viejo, porque seguimos batallando con ese tipo de cosas. Pero entonces esas son tentaciones en la carne. Por ejemplo, Cristo fue tentado según la carne, pero sin pecado, porque su parte humana fue tentada, y nosotros en la parte carnal seguimos luchando con tentaciones. No hay duda que sí, y no solamente luchando con las tentaciones, sino que lamentando también a veces las caídas, las resbaladas, es decir, las equivocaciones, porque desde luego
Si nosotros observáramos cuidadosamente la enseñanza del Evangelio, cuando dice el apóstol, estas cosas yo las escribo, y vamos a ver ahora, estas cosas os escribo para que no pequéis. Realmente, si uno se dedicara a lo que decía el hermano ahora, a ponerle el sentido, el razonamiento a las cosas, uno difícilmente resultaría involucrado en asuntos pecaminosos o asuntos vergonzosos, porque estaría advertido por el ejercicio continuo de cada uno de sus sentidos. Lo que yo siempre digo, si cuando uno sale a la calle conduciendo un carro o una moto, se concientizara bien de los pares, del semáforo en rojo, del semáforo en verde, del amarillo, de las flechas que indican para allá no, para acá sí, pues esas normas de tránsito están establecidas ¿para qué? Para evitar los accidentes. ¿Y quiere decir que no hay accidentes por eso? Ojalá que no, pero sí hay accidentes. ¿Y por qué hay accidentes? Porque muchos abusamos de las normas de tránsito. No nos concientizamos, o algunos se embriagan. Anoche oía una noticia muy fatal de un hombre que arrolló y causó la muerte de dos jóvenes, un taxi, ¿no? Chacho loco, en un carro, borracho. Imagínate, por ejemplo. Entonces, lamentablemente, las normas de tránsito no quiere decir que por eso no hayan accidentes. Y así mismo pasa en la vida cristiana. Estas cosas escribo para que no pequéis. Si uno se diera la tarea de observar la ley y el mandamiento y de vivir acorde a lo que es la palabra en la práctica, en el ejercicio, porque la vida cristiana no debe ser simplemente una vida cristiana de ritual, de tradición, de religiosidad, sino de práctica, porque la vida cristiana para mí es un estilo de vida, constantemente, en todo momento. Amén. Y la Biblia tiene instrucciones de cómo guardarnos sin pecado, porque la Biblia dice, poderoso es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que Él nos dará la salida. Más sin embargo, con todo y eso, y me parece importante aclarar esta doctrina, porque yo creo que allí es donde radica, digamos, mucha, como dijera, en la vida de muchos cristianos, como mucho vacío, en el sentido de que no saben qué hacer cuando cometen una falta, cuando cometen un error. Y entonces muchos simplemente dicen, yo no vuelvo a la iglesia, esto no es para mí. Y comenzamos, porque al fin y al cabo la tarea del diablo desde el principio es de acusador, acusarnos, hacernos sentir mal, hacernos sentir indignos. Y cuántas veces tal vez en la iglesia no sentiremos que no tenemos libertad para cantar, porque igual el pecado y el irnos en contra de la palabra de Dios, pues nos roba la libertad. Una de las cosas que le roba la libertad al cristiano es el pecado, porque se siente mal, se siente indigno, se siente juzgado, y tal vez le parece que todos saben su problema y no está tranquilo, no tiene su conciencia limpia. Algo está dentro de él que no lo deja estar bien. No ora con libertad, no canta con libertad, no da gloria a Dios con libertad, porque él mismo se autojuzga y se siente mal, porque a él le parece que él no debió haber hecho eso, y aunque en verdad no debió haberlo hecho, pero lo hizo. Pero el problema es cómo enfrentar entonces esa situación. Hay algunas cosas que me parecen importantes y tomé nota de algo por aquí y quería leerles esto. Dice
El pecado existe bajo dos modalidades: transgresión, que desde luego debe ser confesada para que sea perdonada, y la modalidad de contaminación, que necesita también ser perdonada para ser purificado. El pecado por transgresión: todos nosotros pecamos. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede decir razonablemente que no ha pecado, porque la Biblia dice lo contrario. Todos nosotros pecamos. Y el pecado se define en la Biblia, entre otras cosas, como una transgresión, o en otras palabras, una violación a la ley establecida por Dios. Antiguo Testamento era ley, y la ley no estaba para evitar el pecado, porque aunque la Biblia dice: no matarás, no codiciarás, no desearás la mujer del prójimo, no adorarás dioses falsos, y estaba toda la descripción de las cosas que no se debían hacer, no quiere decir que la gente por eso no lo hizo. La ley fue violada, violentada, fue transgredida, porque nos volvimos transgresores y violentamos la ley de Dios. Entonces, pecado por transgresión quiere decir transgredir la ley y los mandamientos de Dios. En eso todos, absolutamente todos, desde Adán hasta hoy, incurrimos en el pecado, por cuanto todos pecaron, fuimos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y ese pecado es el que también necesita ser confesado. Por eso dice: el que encubre el pecado, porque se queda ahí y nunca lo confiesa. El pecado que no se confiesa a Cristo para demandar de Él misericordia y comenzar una nueva vida en Cristo, es como el tumor del cáncer, que nunca se detecta a tiempo y cuando menos piense, mata. Pero si a tiempo se detecta el cáncer, puede ser curable. El pecado, para que sea sanado, debe ser confesado. David reconoció su pecado y él dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te manifesté o te confesé y no encubrí más mi iniquidad. Dije: confesaré mis pecados. El pecado debe ser confesado, debe ser reconocido. No puede haber salvación si no hay reconocimiento de que soy un pecador. El problema de la gente es que dice: ese evangelio está bueno para mi hermano, para mi hermana, ese sí es malo, ese sí mata, ese sí roba, pero yo no tengo que arrepentirme. Y ahí no hay salvación, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La gente muere en sus pecados porque no los reconoce y porque tampoco se atreve a confesarlos. Así que la solución para el pecado por transgresión es la confesión. Amén. Pero igual pasa con lo que estoy diciendo: el pecado, la modalidad de pecado por contaminación. Fíjese usted que una persona le es perdonado su pecado por transgresión. Ya, arreglé su pecado. Y ese fue el pecado que Cristo arregló para siempre. Y yo creo eso. Yo no creo que yo voy a ser salvo, yo creo que yo soy salvo. Porque yo tengo fe en uno que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque hay una simiente en mí que no me deja pecar. Esa simiente de Dios está en mí. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ese problema de ese pecado de transgresión que Cristo vino a quitar, que Juan dijo: he ahí al Cordero de Dios que quita. Yo no tengo la menor duda que Dios vino a quitar el pecado del mundo.
En el mundo no hay pecadores. Hay gente que se amañó en el pecado y no quiere confesar el pecado. Pero Cristo vino para quitar el pecado del mundo, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo soy salvo por la obra del Calvario. Eso dice la Biblia. Dele gloria al nombre de Jesús. Ese es el pecado por transgresión. Cuando yo vengo a Cristo y confieso: Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco que yo, verdad, soy un pecador, entonces yo creo que ahí hay confesión y hay perdón. Amén. Con el corazón se cree para justicia. Con el corazón creemos para ser justificados, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y yo qué es lo que confieso? Confieso que Jesucristo es mi Salvador. Y eso es todo. Y el que creyere y fuere bautizado no va a ser salvo, será salvo. Y yo diría más, es salvo. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero el problema entonces es, y de ahí en adelante, ¿qué pasó? Porque viene un problema del pecado por contaminación. La Biblia habla de la contaminación, porque es que no es posible vivir en un mundo tan supremamente, digámoslo, infectado del mal, sin que nos contaminemos. La Biblia habla de la contaminación, y voy a darles una idea de lo que quiero decirles. En la carta del apóstol Pablo a los Corintios, creo haber leído un texto que habla de la contaminación y da un consejo al apóstol Pablo. Vamos a ver si lo encuentro. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Dice: así que, amados, pero fíjense lo que antes dice, me gustaría leer desde antes. Desde antes es el verso 17. Segunda de Corintios 6, 17. Por lo cual salí del medio de ellos. Está hablando de apartarse del mundo, ¿no? Salí del medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Salí del medio de ellos, apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros por padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Amén. No apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. La ley del Antiguo Testamento prohibía tocar cosas inmundas. Por ejemplo, un muerto no se podía tocar, según la ley, porque era inmundo. Un leproso no se podía tocar porque era inmundo. Donde se sentaba un leproso, la silla no se podía tocar, era inmundo. Y había, la ley prohibía tocar lo inmundo para no contaminarse. Y yo creo que este es el texto que el apóstol Pablo quiere traer para decir: salí del medio de ellos, o sea, de todos los que contaminan. Eso es válido también hoy en día para nosotros. Salí del medio de ellos. Nosotros estamos inmersos en una sociedad pecaminosa, y lo que debemos procurar es
cada día salir más del medio de ellos. Por eso la Biblia habla, por ejemplo, de las amistades. La Biblia dice que la amistad con el mundo es que enemistad con Dios. Porque todo el que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Entonces fíjese que los cristianos debemos saber manejar las amistades. ¿Hasta dónde yo debo permitirle a ciertas personas o debo tener relación con ellas? Porque una cosa es la amistad de saludo y de compañerismo de trabajo, porque nosotros viajamos y comemos con ladrones, con fornicarios, con borrachos, con drogadictos, con de toda clase de gente. No podemos evitar estar en medio de ellos, porque eso es lo que está apestado el mundo. Pero ahí en medio de esa gente estamos nosotros. Y gloria a Dios, que esa es la gracia de la salvación, que estando en medio de esa inmundicia, ahí hay una obra de Dios manifestada a través de los santos. Pero el cristiano debe saber manejar qué son las amistades de saludo y de trabajo y de estudio y de tal cosa aquí. Porque yo comunión, según la Biblia, no la debo tener sino con los santos. No debo tener comunión con la gente del mundo. Porque el que tiene comunión con el mundano, pues tiene que acabar compartiendo las cosas del mundano. Que el cine, que el cigarrillo, que la mentira, que aquí, que lo otro, y se contamina. Y la Biblia dice: apartados de ellos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo. Uno entre más lejos, gracias a Dios por la vida de los pastores, que no es la misma vida del creyente. El pastor, y yo le digo a mi esposa, y gracias a Dios por eso, porque el creyente, el pastor tiene está cercado. Uno lo cercan puros santos, porque uno ahí en medio del pueblo de Dios. Gracias a Dios. Sería demasiado necio uno salirse del pueblo de Dios a buscar las cosas del mundo para pecar. Gracias a Dios. Pero igual cada cristiano debe tener un cerco, un entorno, hasta dónde le permite a la gente que se acerque llegar si no es cristiano. Ojo, ojo, porque puede ser contaminado. Y de hecho muchos se contaminan. Y no se contaminan porque acaban aceptando las cosas del mundo. Acaban compartiendo las costumbres mundanas y acaban consintiendo. Si a uno le ha pasado, uno a veces se encuentra con personas, asiste a reuniones, de vez en cuando por ahí, que no son propiamente cristianas. Entonces a uno lo confunden con un cualquiera de la reunión. Tómese, pastor, la copita. Gracias, yo no tomo. Ah, no toma. Y la gente le parece que extraño, ¿verdad? Pero otra cosa es que yo diga: ay, ¿cómo voy a ser yo aquí el oso? No, venga a ver. ¿Acabo qué? Contaminándome. Entonces me tomé unas cuantas ahí y la gente se dio cuenta, y hasta puedo acabar bailando. Pues yo nunca he bailado, pero el diablo está tan tremendo que hasta me ponía a bailar. Y no solamente en eso, en muchas cosas. Por ejemplo, los hombres casados, las mujeres casadas. ¿Por qué se acaban contaminando? Porque empezamos una relación de amistad, una relación de confianza, y no fijamos los parámetros. Hasta aquí llega usted y hasta aquí llego yo, sino que nos sumergimos en amistades, en relaciones, y acabamos fracasados moralmente, y muchos hogares se acaban por eso. Qué bonito cuando uno sabe manejar eso de la contaminación. Hay muchas cosas que contaminan. Leíamos al principio, por ejemplo, en una casa, porque el que quiere servir, hay gente que dice: ah, es que a mí no me usan en la iglesia, yo quisiera cantar, yo quisiera predicar. Pues gloria a Dios que tiene ese sentir, y es un buen sentir, pero comience a limpiarse, porque dice que en una casa grande hay muchos utensilios
que unos son de oro, de plata, de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Pero si alguno se limpia de estas cosas, ¿será qué? Instrumento para honra, santificado y útil al Señor. Porque a veces hay muchos cristianos que uno quisiera ponerlo a predicar. Hombre, este hermano hasta predicaría bonito, pero es que vive muy contaminado. Se le nota que vive muy untado de mundo. Entonces uno tiene que comenzar, si usted desea, verdad, ser un hombre servidor de Dios, comience a limpiarse. Si alguno se limpia de todas esas cosas, será instrumento ¿para qué? Para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Las contaminaciones de carne, y también las hay de espíritu, pero más que todo las de carne son las más comunes, las más frecuentes. Y gracias a Dios, que Dios en la salvación, que es tan amplia, tan perfecta, tan generosa, no nos dejó al margen de que volvamos a caer en pecado, así caigamos. Y no estoy diciendo esto como para abrir una puerta al pecado, antes lo contrario, porque ahora voy a ver una cosa. Pero Dios sabía, por ejemplo, el caso de Pedro. Escuche bien lo que voy a decirle. Yo hasta hace poco vine a entender por qué Jesús le lavó los pies a los discípulos. Entonces Pedro no quería. Pedro dijo: tú no me lavarás los pies a mí. Porque claro, Pedro sabía que era el maestro y era humillante. Algunas culturas, lavar los pies, y no se quería dejar lavar los pies. Pero Jesús le dijo: si no te lavas, ¿qué? No tendrás parte conmigo. Entonces Pedro dijo: no, si el problema es ese, entonces lávame todo. Dijo: no hay que lavarlo todo otra vez. Usted ya está lavado, mijo. Ese mijo se lo pongo yo. Usted ya está lavado, ¿verdad? Porque ya Cristo lo había salvado. Pero Jesús, que sí conocía a Pedro y que conoce a este Pedro que está aquí también, y a este Pedro, Jesús, que sí sabe quién es Pedro, dijo: ¿sabes qué, Pedro? Debo lavarte también los pies, porque ahora que vas a comenzar a caminar, se te van a ensuciar los pies. Era lo que más ensuciaba, porque no había zapato cerrado, andaban en sandalias por el desierto y claro, el polvo. Entonces él le lavó los pies, porque Dios sabía que ese Pedro, y vuelvo y digo que este Pedro y que ese Pedro más adelante iría a tener problemas. Y gracias a Dios, porque Pedro se dejó lavar los pies, porque adelantico, discúlpeme la expresión, pero Pedro la embarró. Como dicen para unos jóvenes, la embarré. Y claro, la embarré. Bueno, ¿qué podemos hacer? La embarró. ¿Y ahora qué? ¿Entonces no vuelvo a la iglesia? ¿Me tiro al mundo? ¿Me abandono de Dios? No, señor. Fíjese que Pedro cometió una contaminación grave. ¿Quién hubiera creído que ese Pedro, que estuvo tan dispuesto a sacar la cara por el maestro y sacó la espada y le bajó la oreja al siervo, y ese Pedro intrépido que siempre estuvo ahí hablando en primer orden, acabara por allá algún día maldiciendo al maestro ante una humilde sierva empleada? Él dijo: pero yo no le conozco, no sé quién es. Eso es un pecado muy grave. Y dígame, ¿se perdió Pedro por eso? Ya le había lavado Jesús los pies, porque Jesús sabía que la iba a embarrar allá. Pero ese pecado también ya estaba en la obra salvífica de Cristo, ya estaba también limpia.
Ya Dios había hecho provisión de limpieza. Bueno, la salvación es una obra tan amplia, tan generosa, no para verla como la libertad para pecar, sino ante lo contrario, para uno ver la misericordia y la grandeza de Dios, que aún siendo lo que somos, tenemos que decir verdad, Dios es bueno. Amén. Pero igual lo que decíamos entonces, ¿qué hacemos cuando nos contaminamos? Resulta, hermano, que yo ya soy bautizado, yo recibí el Espíritu Santo. Ahora me decía un joven por ahí, primera vez que lo veo, me le acerqué y me dijo: pastor, primera vez que vengo, hace 2 años me aparté. Y yo dije: qué bueno que viniste. Y eso le pasa a muchos. ¿Qué hago? Yo soy bautizado, me aparté, dicen por ahí, me descarrié, me volví al mundo. ¿Qué pasó? Se contaminó. Y algunos se contaminan muy feo, pero Dios sigue siendo misericordioso, Dios sigue siendo bondadoso, y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y vivan. ¿Qué tiene que hacer el que reconoce que se contaminó? Mano, fíjese usted, unos amigos ahí, un baile y no sé qué, y me emborraché, y una señora o yo qué sé, y aquí y esto y lo otro, y mi esposa y aquí y allá. Entonces todo se acabó el mundo porque cometimos una falta. Déjeme decirle que yo no creo así. Yo creo en la restauración. Amén. Claro, debe de haber un compromiso, porque igual la contaminación debe ser compensada para purificación, porque ese es el problema. El hermano se queda con el problema, dice: eso nadie lo sabe, eso nadie lo sabe. Y a nadie le tiene que saberlo, porque a nadie le importa, ni al pastor, porque yo aquí no soy un policía que ando viendo a ver ustedes qué hacen o qué no hacen. A mí Dios no me ha puesto por policía, sino para apacentar la grey del Señor. Pero a veces se quedan con sus cosas guardadas y no las confiesan. Vuelvo al texto: el que encubre el pecado, entonces ese cristiano difícilmente prospera espiritualmente, porque él tiene un problema de conciencia. Bueno, y una mala conciencia no nos permite servir a Dios con libertad. Amén. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Una vez reconozco que estoy contaminado, pedir misericordia a Dios, acercarme a Jesús para que me limpie. Amén. Y nos limpie, porque la Biblia dice que si la sangre de los machos y de los toros cabríos, hablando del Antiguo Testamento, purificaba a los pecadores según el ritual de la ley, porque echaban esa sangre sobre ellos y los purificaba, el escritor dice: cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Cuánto más la sangre de Cristo. Pero claro, porque el problema es que el cristiano puede decir, por eso una cosa estamos viendo ahora, el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. Los que son nacidos de Dios no practican el pecado, no practicamos el pecado, es decir, no vivimos en el pecado, porque no es nuestra naturaleza, no es lo nuestro. Por eso es que muchos hermanos vuelven a la iglesia, amén, y lo confiesan: hermano, yo me fui al mundo, pero la verdad yo nunca fui feliz, porque siempre reconozco que los mejores días de mi vida
fue cuando yo tenía el gozo del Espíritu Santo, la libertad para alabar a Dios, el gozo de la salvación, y vuelven otra vez, porque yo siempre digo, el gozo del cristiano es Cristo, y el gozo del mundano es el mundo. Por eso los mundanos están gozosos allá, porque ese es el gozo de ellos, porque no conocen otro gozo. Pero el gozo de nosotros los cristianos es Cristo. Mano, convénzase de eso. Convénzase, jóvenes. Más vale que te convenzas de eso. Porque si un cristiano se va a gozar como mundano, ese es el problema. No se goza. A mí me lo han dicho. Mano, yo alguna vez dije, me cansé de esta vida. Cultos, Biblia, oración. Y verdad que las cosas buenas cansan. Por eso la Biblia dice, nunca nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Hacer lo bueno cansa. Y me decía un joven, y me cansé. Y dije, voy a buscarle otro estilo a mi vida. Y me fui al mundo. Comencé las cosas del mundo y practiqué las cosas del mundo. Pero la verdad, sinceramente le digo, nunca me sentí bien. Claro, yo te dije, no te vas a sentir bien, porque eso no es lo suyo. En usted hay una simiente de Dios. Parece contradictorio, pero ahí hay una obra de Dios. Porque sobre ti el día del bautismo fue invocado un nombre. Y ese nombre es sobre todo nombre. Y el pastor dijo, te sumerjo en las aguas del bautismo para perdón de tus pecados en el nombre de Jesús. Ese es un hecho real, porque la Biblia lo dice. Y usted se vuelve al mundo, usted nunca podrá borrar ese nombre que le fue invocado, y nunca va a ser feliz. El cristiano no se gozará como mundano, y el mundano no se goza como cristiano. Hay gente que viene a la iglesia, pero como son mundanos, ay, el evangelio sí es muy bueno, pero es que a mí me gusta tanto la rumba, me gusta tanto la marihuana, me gusta tanto aquello, me gusta tanto lo demás. Entonces él aquí dice, ay, ¿cuándo irá a acabar ese pastor el mensaje ya para irme? Uy, ya estoy cansado. Pare, pastor, ese mensaje ya. Porque él no le ve sentido a esto, porque todavía es mundano. Pero un día que entiendas el amor de Dios, la misericordia de Dios, vas a decir, pastor, sigue predicando, sigue hablando, sigue liberando, sigue animando, porque este es el gozo. Pero que hay pecado por contaminación. Y cuando una congregación hay mucha contaminación, porque solo Dios sabe en qué estado usted viene al culto. Yo no lo sé, ni me importa saberlo, no crea. Pero sí hay uno que sabe. Y cuando todos venimos con tanta contaminación visual, pasional, a veces de hecho, porque solo Dios sabe en qué cosas andamos, y venimos a cantar como si nada, discúlpeme, le digo una cosa, usted estaría haciendo un papel de hipócrita. No, porque usted tal vez, o sea, lo digo porque lo primero que yo debo hacer es reconocer, Señor, límpiame. A mí me gusta orar cuando vamos a comenzar el culto, Señor, limpia las conciencias de obras muertas. Señor, limpia los labios, limpia la mente, limpia el corazón, porque venimos contaminados del mundo, venimos llenos de cosas del mundo, porque somos humanos y la carne desea cosas. Y tenemos que venir aquí a decir, misericordia, Dios, misericordia. Quiero alabarte, quiero adorarte, quiero glorificarte. Libera mis pensamientos, libérame.
Y yo sé que Dios está aquí para hacer eso, claro que sí. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo quisiera, tengo aquí un pensamiento que dice, la vida cristiana, escuche esto, la vida cristiana es una vida de fe y de libertad. La vida cristiana es una vida de fe y de libertad. Escuche esto, y no de legalismos, no de legalismos. Fuera los legalismos, fuera la religiosidad, fuera la hipocresía, fuera la apariencia. Aleluya, gloria a Dios. La vida cristiana es una vida de fe y de libertad, no de legalismos, término que expresa la idea de que la espiritualidad consiste en el sometimiento a un estricto conjunto de leyes. Explico esto, óigase bien. ¿Qué es legalismo? Término que expresa la idea, el legalismo, el legalista, es un término que expresa la idea de que la espiritualidad consiste en el sometimiento estricto a un conjunto de leyes. O sea, la espiritualidad, el ser espiritual es someterme, amén, a un convencimiento estricto de cumplir unas leyes. Debe ser muy aburrido una vida cristiana así, porque estoy es como sometido. Religión viene de regir, de someter. Ese es el concepto de religión, que yo tengo religión, porque yo conocí la religión católica, y es sometimiento. Es que si tú no lo haces, esto es así. Y entonces algunos legalistas confunden la espiritualidad, consiste en el sometimiento estricto a un conjunto de leyes, pero es más bien una vida de consagración personal a Dios, y resulta de la fe en Cristo y de imitar la vida de Él, en vez de meramente esforzarnos en no hacer lo malo. Estamos produciendo fruto agradable a Dios por la obediencia a Cristo, nacida del amor. El que me ama, mi palabra guardará. Lo que vuelvo al punto de partida. Cuando yo guardo la palabra de Dios, es como el que guarda el manual del tránsito. Yo conduzco hace muchos años y me considero un buen conductor irresponsable. No irresponsable, responsable. No quiere decir que de vez en cuando por ahí no me vuelo de pronto un semáforo, porque la verdad que a veces me ha tocado hacerlo y me arrepiento de eso, claro. Amén. Pero de todas maneras, hermanos, fíjense lo que estoy diciendo. No abuso de la velocidad, de los semáforos, de los pares, porque digo, esto está ahí para evitarme un daño a mí, ¿verdad? Y esa es la palabra de Dios. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuál es la señal de que en verdad uno ama a Dios? En que sí guarde la palabra. Mire, quien vive unido a Dios corresponde a su amor y a sus bendiciones con su gratitud, su adoración, su sumisión, con una vida santa que refleja el carácter moral de Dios. Solo así es posible mantener en Él una comunión auténtica. Solo así es posible mantener en Él una comunión auténtica. Voy terminando y voy a permitirme leer lo que estamos leyendo. Lo que es entonces la vida cristiana. No es eso de guardar rígidamente, forzosamente unos postulados,
Porque la perfecta ley, la Biblia dice que la perfecta ley, la ley perfecta echa fuera el temor. Vamos a leer Santiago, y me gusta como dice aquí este texto. Santiago dice: el que es hacedor de la palabra, no solamente oidor, porque ahí radica el problema. Santiago capítulo 1, ya vamos terminando. Vamos a leer Santiago 1, leamos desde el verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual desechad toda inmundicia. Inmundicia es contaminación. Y abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad, me gusta esa expresión, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, porque la ley del Antiguo Testamento según eso era imperfecta, pero la ley de la gracia es la ley perfecta. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, la religión del tal es falsa. Hay una religión que es pura, que es santa y que es sin mancha. Oidor olvidadizo. Cuando nos miramos a un espejo, las jóvenes y los viejos también. Yo cuando voy al espejo, las mañanas para el culto, procuro que la goma esté bien organizadita, ¿no? Claro que aquí a veces me despeluco, que el nudo de la corbata esté bien, porque claro, que el saco, igual las mujeres, ay, ¿cómo estoy? Y los polvitos de olor y todo lo cuento. Porque uno va al espejo para mirar qué está mal, porque uno quiere estar bien, ¿o no? Uno se mira al espejo porque quiere estar bien. Pero es una necedad que usted y yo nos miremos al espejo y tengamos algo por ahí y no lo corrijamos. Entonces, ¿para qué te miras al espejo? Si vas al espejo es porque estás queriendo estar mejor. Cuando yo vengo a la iglesia, cuando yo leo la Biblia, cuando yo oro, ese es mi espejo. ¿Y para qué lo hago? Porque quiero mejorar, quiero ser, ¿verdad?, mejor. Y la perfecta ley de la libertad en Cristo y la palabra que me predica el pastor me hace ver los errores. Pero yo me voy y dije: sí, pastor, muy bonito su sermón, gracias, hasta luego. Pero yo sigo con mi defecto, no lo corrijo, no lo corrijo. Entonces pierdes tu tiempo y yo también. Pero que el propósito de Dios es que la palabra en verdad nos forme, nos transforme, nos haga nuevas criaturas. Porque el mundo no necesita pentecostales, ni evangélicos, ni religiosos.
Necesita hombres transformados por el poder del Espíritu Santo y por el poder de la palabra de Dios, que es la que hace nuevas criaturas. Porque si alguno está en Cristo, es un pentecostal. Pentecostales hay muchos. Si alguno está en Cristo, es evangélico. Evangélicos hay muchos. Pero si alguno de veras está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas ya no más. Aleluya. En los tiempos de Juan, los agnósticos se mofaban de saber muchas cosas, como quizás hoy también. El conocimiento en todas las áreas está al pedir de boca. Nada más mueves una tecla y ya te comunicas y ya tienes ahí lo que quieres buscar. Hoy sabemos muchas cosas y eso siempre ha pasado así, pero tratándose especialmente de la vida cristiana, esto no se trata de simplemente saber, sino de obedecer. No es que tanto sé, es que tanto obedezco. Amén. Termino diciendo, primera de Juan, capítulo 2, dice así. Primera de Juan, capítulo 2, verso 4. El que dice, por favor léalo conmigo, ya terminamos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 4. El que dice, yo le conozco. Yo conozco a Jesús. Eso está lleno así. El que dice, yo le conozco, cualquiera que sea, y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice? El tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que dice, yo le conozco, amén, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero, escuche, el que guarda su palabra, aleluya, que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, ¿qué? Se ha perfeccionado. Y por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, ¿qué? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. O sea que esto no es asunto, digámoslo, de reglas, sino de ejemplo. De ejemplo. La vida cristiana es más que todo un estilo de vida. Amén. Mis acciones, mis actos siempre deben diferenciarse permanentemente, porque es que yo no soy un cualquiera. Yo no soy uno más de los que van por las calles. Yo soy uno que ha alcanzado misericordia. Yo soy uno que ha alcanzado un favor de Dios. Yo no soy un cualquiera. Así que no me comporto como un cualquiera. Yo voy a escuchar, no a un teólogo, no a un maestro de religión. Yo voy a escuchar a un hombre ungido por el Espíritu Santo, que me da la enseñanza pura de la palabra y me exige por la palabra. Porque yo sí les pido el favor, hermano, tenemos que someternos a la palabra. Aquí no trata de someterse al pastor, porque yo aquí no estoy, yo también tengo que someterme a la palabra. Mano, la palabra de Dios, aleluya, es la única que cambiará el rumbo de nuestra vida. Cuando la oigamos predicar, cuando la leamos, guardémosla, practiquémosla, vivámoslas. Hagamos como el que va al espejo y se ve lo feo, se ve lo mal. No quiero estar más así. Amén. Bueno, yo creo que es suficiente, ¿cierto? Ya les di todo el bulto de sal. Entonces vamos a estar de pie. Yo les agradezco su tiempo, hermanos. Y a veces, ¿qué le digo yo? Me emociona, me apasiona esto. Porque
lo llevo en mi alma. Yo creo que un evangelio que no tiene esa esencia nunca nos permitirá vivir una verdadera vida cristiana. Mano, esto es un asunto con Dios. Que Dios te ilumine. Y yo sé que te ha iluminado, pero que te dé voluntad para obedecer. Qué bueno que esta mañana nos vamos de aquí con una idea. ¿Verdad? Yo voy a comprarme una Biblia. Voy a atreverme a ser diferente. Voy a creerle lo que Dios dice. Y de cuántas cosas querrá Dios guardar la vida de tantas personas que hay aquí. Dios le dijo a Caín: si tú haces bien, ¿por qué? Si haces bien, estarás tranquilo. Y si no, a la puerta está el pecado, está el mal. O sea que es asunto de actitud. Yo creo que es tiempo de cambio. Tu hogar, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu padre. Mano, este mundo no puede seguirnos llevando en su corriente. Atrevámonos a ir en contra de la corriente. Y no con nuestras fuerzas, sino con las de aquel todopoderoso. Yo quiero invitar a algún amigo que venga aquí al altar. Alguna visita que viene esta mañana por primera vez, que no es bautizado. Quiero orar por alguien aquí esta mañana. Alguna persona que sienta dar su vida a Jesús. Yo le invito en el nombre de Jesús, venga. Si hay algún otro amigo más, podemos orar para usted. Confiese, reconozca su pecado. Dice la Biblia, y lo confiesa, alcanza misericordia. Vamos a orar por estas personas. Si alguien más quiere venir, esperamos por ustedes. Venid a mí, dice el Señor.